Saludos, querida iglesia, bienvenidos una vez más y es mi deseo, mi anhelo que podamos disfrutar de un maravilloso tiempo, un maravilloso día juntos. Hoy quiero compartirles un tema que he llamado disfrutar de una vida plena. ¿Cómo disfrutar de una vida a plenitud? Es decir, sentirnos satisfechos, sentir que hasta donde vamos bien y poder disfrutar de cada área de la vida. Algunos se preguntan por qué muchas veces, a pesar de creer, las cosas no se dan como quizás uno las espera en ese momento, o creemos que algunas cosas pueden generar en nosotros cierta plenitud, cierta satisfacción, pero a la larga no es así. ¿Y qué es lo que ocurre allí? Leí una historia de una persona que dice que robó un banco. Él tomó la decisión de ir y asaltar un banco, pero lo atraparon muy rápidamente. Y la razón es porque llegó al banco completamente descubierto, su cara, su rostro descubierto, miraba fijamente a las cámaras, les sonreía y luego asaltó el banco y se fue. La policía miró las cámaras o miró las grabaciones de las cámaras y fácilmente pudieron encontrarlo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues este hombre había leído que el jugo de limón o con el jugo de limón se podía hacer tinta invisible. Se untó jugo de limón y pensó que nadie lo estaba viendo. Nuestras creencias determinan nuestras acciones. Y aunque muchas veces nosotros creemos ciertas cosas, realmente, el resultado que obtendremos, según lo que vamos a leer ahora mismo en la carta del apóstol Pablo, va a estar unida a una serie más de acciones, de elementos que una vez que creemos necesitamos también introducir para que nuestra vida pueda entonces lograr o alcanzar aquello que estamos anhelando. Vamos a leer lo que dice la segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, versículos 3 al 8. Dice: esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque esas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Cuando leemos la segunda carta del apóstol Pedro que acabamos de leer, nos encontramos que creer es solamente uno de los pasos, pero necesitamos agregar a nuestra fe, a esas convicciones que tenemos, una serie de elementos de los cuales hoy quiero entonces que podamos meditar y destacar. Mira lo primero que dice, que si vamos entonces a avanzar, necesitamos agregar a nuestra fe virtud. Esto tiene que ver con actuar de una manera excelente, tiene que ver con hacer el bien, tiene que ver con fundamentar lo que hacemos en la verdad, actuar, por ejemplo, con justicia. No es suficiente creer que puedo lograr algo, tengo que preguntarme, ¿lo que estoy creyendo es la verdad? Porque puede pasarme lo del hombre del jugo de limón, bien. Puedo estar creyendo algo que luego no voy a alcanzar porque estoy creyendo algo que no es cierto. O por otro lado, necesito unir aquello que voy a hacer, aquella convicción que tengo y en lo que me estoy enrumbando, debo unirlo, por ejemplo, a la justicia, preguntarme, ¿esto que haré es justo para otros también? ¿O solo persigo mi propio beneficio? Cuando nosotros le pedimos ayuda, instrucción a nuestro Dios, apoyo en aquellas cosas que hacemos, es importante preguntarnos si aquello que estamos tratando de hacer o la manera en la que procuramos hacerlo se corresponde con la justicia. Es decir, esto que haré, esta cosa que llevaré adelante, ¿no afectará a alguien más?
Porque si afecta a alguien más, entonces no será justo. Y si no es justo, ¿cómo pedirle a Dios que me ayude a llevar adelante algo? Y por más fe y más convicción que tenga, entonces Dios no intervendrá, porque Dios ama la justicia. Dios necesita entonces que lo que nosotros hagamos esté alineado al propósito o al hecho de que nosotros podamos entonces salir beneficiados sin perjudicar a alguien más. Sabes que muchas veces no recibimos ciertas cosas o no alcanzamos eso que queremos alcanzar, o sentimos que no está el apoyo de Dios con nosotros en ese momento, porque lo que pedimos es egoísta, quizá obviando la vida de otra persona, porque allí está el dilema. Es decir, si Dios entonces tuviera que escoger, y la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas, entonces Él escogería el bien para ambos, no el bien de uno perjudicando a la otra persona. No solamente tiene que ver con esto de la justicia, de la verdad, sino aún aquello que es bueno, lo que es agradable, aquello que va a beneficiarnos a nosotros, no solo en lo temporal, sino a través del tiempo. Y eso es lo que llamamos virtud, esa capacidad de tomar en cuenta el bien, tomar en cuenta la verdad, tomar en cuenta lo que es justo. La Biblia está llena de muchas historias de personas que cuando Dios hablaba de ellos decía, como en el caso por ejemplo de Noé, decía, han visto a Noé? Noé es un hombre recto, una persona justa, una persona que hace lo que está bien. O en el caso de Job, cuando decía, han visto a mi siervo Job, un hombre justo, un hombre recto. Y Job mismo decía que me vaya mal, que no vuelva a levantarme si es que alguna vez robé a otra persona. ¿Se da cuenta? Es decir, es que si voy a crecer, por ejemplo, económicamente, para sentirme pleno en esa área, no tengo que dejar una reguera de personas que son, por ejemplo, estafadas. Es como en el caso, por ejemplo, de las personas que deciden ser espías. Y puede que les vaya bien económicamente, que alguien les pague, en fin. Pero la verdad es que lo están haciendo a expensas de que alguien más salga perjudicado. Y son trabajos que en el mundo se pagan, y por cierto se pagan bien, pero no puede alguien tener una vida plena y a la vez saber que en su conciencia ha dejado entonces entrar una serie de pensamientos, una serie de acontecimientos que pueden entonces estar perjudicando a otra persona. Entonces, en este particular, cada vez que tomemos una decisión, preguntémonos, ¿es esto verdadero? ¿Se corresponde con la verdad? ¿Se corresponde con la realidad? Por otro lado, esto es bueno, es decir, revela el bien que Dios ha plantado en mi corazón. O por otro lado, es justo, no solamente para mí, sino aún para otra persona. Si esto se alcanzara, si esto se lograra, beneficiaría no solo mi vida, sino que beneficiaría la vida de alguien más. Mira lo otro. Entendimiento, dice. Si vas a avanzar, si vas a sentir plenitud de vida, entonces necesitas agregar, dice la Escritura, dice el apóstol Pedro, a tu fe tienes que agregarle también entendimiento, es decir, pensar antes de actuar para poder distinguir y separar. Esto es bastante interesante, esto es bastante importante a la hora de tomar decisiones. El entendimiento lo que nos permite entonces es pensar en ese algo. Por ejemplo, queremos alcanzar en algún área de la vida algún objetivo profesional, ministerial, espiritual, relacional, en fin, en cualquier área. Queremos alcanzar un objetivo y sabemos que alcanzarlo también generaría plenitud de vida, es decir, nos dejaría satisfecho poder lograr tal cosa. Pero es importante entonces no solo creer que puedo lograrlo, sino entonces hacer uso del entendimiento para entonces nosotros separar lo que esté bien de lo que no lo esté, lo que es propicio de lo que no lo es, y sobre todo actuar con discernimiento. El discernimiento que nos ayuda no solo a pensar en el ahora, sino aún pensar en el tiempo, a través del tiempo. ¿Esto que haré me bendecirá y me beneficiará a través del tiempo? Hay personas que pueden tomar decisiones económicas para beneficiarse en el momento, pero a la larga salir perjudicado, como por ejemplo quien usa tarjetas de crédito o quien usa el crédito sin saber cómo lo va a pagar.
Porque una cosa es que alguien lo use sabiendo cómo lo va a pagar, pero si alguien no sabe siquiera cómo lo va a pagar o no tiene la posibilidad de hacerlo, entonces en el ahora se sentirá bien, pero cuando el tiempo pasa y tenga que honrar su compromiso, entonces se sentirá mal porque no va a poder disfrutar plenamente de aquello porque hay algo que lo está persiguiendo o siente que lo está persiguiendo. Lo vemos. Entonces, para eso nos ayuda el entendimiento. Es importante entonces ver que no solamente se trata de creer que puedo, sino discernir esto que creo que puedo. ¿Está bien? ¿Puedo pensar y eso es lo mejor? ¿Esa es la mejor forma de hacerlo? Ahora, no significa que nosotros vamos a hacer todas las cosas a primera del todo bien. Quizás vamos a cometer errores, pero que no sea, o procuremos que no sea error de juicio, sino error de procedimiento, error de estrategia y no error de juicio. Si alguien, por ejemplo, roba en su trabajo, entonces le está faltando el juicio, está haciendo una evaluación sin tomar en cuenta las consecuencias que esto va a traer. Por eso son solo ejemplos, ¿verdad? Por eso también en lo positivo aplica cuando nos sentamos a pensar, y Jesús dijo, si alguien va a construir una torre, siéntese primero y haga cálculos. ¿Para qué? Para que el entendimiento lo guíe y él pueda llegar a disfrutar de aquello que se enrumbó para hacer. Muchas personas pierden el deseo de poder continuar en algo, en un proyecto, en una relación, en fin, porque antes de iniciar tal cosa no tomaron en cuenta ciertos detalles que luego se vinieron en su contra. Otra de las cosas que dice la carta del apóstol Pedro es que necesitamos también agregar dominio propio, es decir, poner en control cada área de nuestras vidas. De nada nos sirve creer que algo es posible si cuando tengo que hacer lo que debo hacer, entonces no gobierna mi creencia, sino que gobierna mi hábito. Y si mi hábito me lleva por un lado y mi creencia va por otro, entonces quizás no lograré alcanzar aquello que quiero alcanzar. El mismo apóstol Pablo lo decía, que muchas veces quería hacer lo bueno, pero terminaba haciendo lo que no estaba bien. Quería hacer una cosa y terminaba haciendo otra. ¿Qué nos ayuda en relación a esto? ¿Qué nos ayuda para que nosotros podamos alcanzar aquello que anhela nuestro corazón, aquello que disfruta nuestra alma, aquello que aún le agrega valor a nuestra existencia en algún área en particular? ¿Qué es lo que nos ayuda? Poner nuestro cuerpo, poner nuestra mente, poner nuestro ser al control. Por cierto, una de las cosas que ayuda es llevar todos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Decirle a nuestro cuerpo en la mañana, por ejemplo, cuando sabe que tiene que levantarse para hacer alguna cosa, pero no es de su agrado poder levantarse, decirle al cuerpo, no eres el que manda. Quien manda está dentro de ti y a quien manda soy yo, así que puedo ponerme en pie. Ahora, una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo. Y esto quizás son ejemplos que parecen sencillos, pero lo que dice el libro de Proverbios es que muchas veces no alcanzamos los objetivos que queremos lograr, no disfrutamos de las cosas que queremos disfrutar, porque, por ejemplo, la pereza puede tomarnos por asalto. No solamente eso, quizás en otras áreas, quizás quiera lograr un objetivo académico, pero entonces cuando necesito estudiar, cuando necesito prepararme, cuando necesito formarme, hay un hábito que me dice que es preferible ir a ver una red social, en fin, hacer cualquier otra cosa, y es allí entonces donde el dominio propio toma el control y dice, no es eso lo que vamos a hacer, es esto lo que quiero hacer. Y cuando logro ese dominio durante un cierto tiempo, una regularidad de tiempo, se convertirá eso en un hábito y entonces los hábitos vendrán a formar parte de algo que nos favorece y no de algo que nos distrae. No siempre las cosas tienen que ser algo malo. No es que dominio propio solo se trata de dejar hábitos pecaminosos, de dejar algunas cosas que son pecado per se, no, a veces es
ejercer dominio propio para ejecutar una decisión entre lo bueno y lo que sea mejor y disfrutar así de la vida plena. Como decía una cierta publicidad en una oportunidad, decía, cuando hago todo lo que tengo que hacer, después puedo entonces disfrutar de no hacer nada. El problema es que cuando disfruto de hacer nada, antes de hacer lo que tengo que hacer, en lugar de sentir que mi vida es una vida que se disfruta, es una vida plena, siento entonces es culpa o siento que no llegué al lugar donde quería llegar. Por eso entonces, creer no es suficiente. Creer es solo el inicio, ¿verdad? Creer es parte, pero luego de eso necesitamos agregar, decíamos, la primera, agregar virtud, agregar entendimiento y agregar también dominio propio. Hay algo más que dice el apóstol Pedro, necesitamos también agregar constancia. Eso tiene que ver en primer lugar con certeza. La constancia tiene que ver con una certeza dentro de nosotros. Si creemos verdaderamente, entonces la constancia es actuar de acuerdo a esa certeza que hay en nuestro corazón. El que duda, dice la carta de Santiago, dice, el que duda es como las olas del mar, que en algún momento van en una dirección y en otro momento irán en otra dirección. Por eso necesitamos entonces actuar con certeza, actuar con convicción, actuar con la debida seguridad. Y aunque esto no siempre será sencillo, no hacerlo evitará entonces que al final de cualquier área donde estemos poniendo empeño, evitará que nosotros podamos sentir satisfacción y plenitud de haber logrado y haber alcanzado aquellas cosas que queríamos alcanzar. También tiene que ver con hacer constar las cosas por las cuales trabajo. Eso es constancia, hacer constar las cosas. Mira, tanto en lo terrenal, tanto en las personas, así como en lo espiritual, necesitas dejar constancia de que eso es lo que estás determinado a hacer. He encontrado que una de las maneras de dejar constancia de que eso es lo que estoy determinado a hacer es colocarlo por escrito. Como le dijo Dios al profeta Habacuc, toma una tablilla y escribe la visión. Cuando yo estoy determinado, quiero dejar constancia de eso. Quiero que mi familia sepa, quiero que mis amigos sepan, quiero que el reino de los cielos sepa, quiero que el reino del infierno también sepa que esto es lo que estoy determinado a hacer y dejo constancia de eso. Pero la constancia también tiene que ver con dejar entonces o hacer nuestro mejor esfuerzo para con firmeza y determinación lograr aquello que quiero lograr. Ven, creo algo, pero luego entonces me esfuerzo en alcanzarlo. La fe que necesito para poder llevar esa convicción dentro de mí, me viene de mi Dios, nos viene de nuestro Señor. Ahora, si hubo alguien que fue constante en lo que hacía, fue nuestro Señor Jesús. Aunque vivió momentos difíciles, aunque vivió momentos muy duros, Él dejó constancia de a qué había venido. Eso le mantuvo primeramente enfocado. Pero por otro lado, yo meditaba en estos días en relación a ese tiempo en el que Jesús tuvo que ir de ese lugar donde fue juzgado y condenado y ir hasta allá, hasta la cruz, hasta el Calvario. Meditaba en ese trayecto allí y tuvo que ser muy difícil. Es como un deportista, por ejemplo, un maratonista, que sabe que hay una meta y que son 42 y tantos kilómetros que hay que correr. Y ya va por el 38. Sabe que está muy cerca de la meta, pero también sabe que su cuerpo lo está sintiendo. Sabe que cada parte de su ser lo está sintiendo. ¿Y sabes qué lo mantiene allí? Esa determinación, esa constancia, eso que dice, yo arranqué para llegar a la meta, no para regresarme. Volviendo al tema de Jesús, ese trayecto al Calvario tuvo que ser muy difícil. Dice que cayó algunas veces cargando aquella pesada cruz,
Tanto así que en un momento dado tuvieron que pedirle a un hombre llamado Simón de Cirene que cargara la cruz, no porque los soldados romanos fueran muy buena gente, no porque fueran muy condescendientes y muy empáticos, sino porque querían llegar rápido al lugar donde lo crucificarían, porque ya se estaba haciendo tarde y sabían que en las condiciones que estaba no era fácil que llegara pronto. Pero aún así, Jesús no se quedó en el camino, llegó hasta el final. Y aún en el final, estando clavado, llegó a decir esto: consumado es. Aquello que vine a hacer fue lo que hice. No dejé el trabajo por la mitad, no dejé la idea en el camino, no se quedó solamente en un proyecto. Lo que comencé, lo terminé. Y por cierto, eso es lo que dice que Él hará también con nosotros, que el que comenzó en nosotros la buena obra, también la terminará. Qué interesante que nosotros podamos aprender también de nuestro Señor. Y a pesar de que, dependiendo de lo que estás procurando llevar adelante, procurando hacer, el trayecto será más o menos difícil, pero independientemente de lo que estés haciendo, vas a encontrar obstáculos. Pero si te mantienes constante, entonces podrás alcanzarlo. Aquello que crees te guía, pero la constancia es lo que te mantiene cuando aún las cosas se tornen difíciles. La fe te da la fuerza para iniciar, pero la constancia te da la fortaleza para mantenerte en el camino. Ya sea el camino del matrimonio, ya sea el camino de una empresa, de un negocio, ya sea en lo que tiene que ver con lo físico, ya tenga que ver con la salud, ya tenga que ver con tu profesión, con la vida espiritual, en cualquier área. Ser constante. Pero ser constante, recuerda, no solamente se trata de la firmeza para mantenerse, sino también de dejar sentado de que eso es lo que estás determinado a hacer. Yo llamo a eso poner el perro atrás. Cuando te sueltan un perro bravo detrás de ti, decimos en nuestro país, o corres o te encaramas, ¿verdad? Igual, cuando nosotros decimos, esto es lo que haré y estoy determinado a hacerlo, la constancia es la que nos ayudará, repito, a mantenernos en el camino. También dice el apóstol Pedro que necesitamos devoción a Dios. Agregamos a nuestra fe algo más y es devoción a Dios. Y esto es bien interesante. Se trata de mostrar profundo respeto y admiración por nuestro Dios. Mostrar profundo respeto y admiración por Él. Cuando mostramos respeto y admiración por alguien más, ¿sabes qué tratamos? De imitarle. Tratamos de hacer las cosas tomándole en cuenta. Es como cuando alguien admira a un deportista, admira quizá a un artista, admira a alguna persona y entonces procura dentro de sí hacer aquello que refleje como que le sigue. Bien. Por eso vemos a tantas personas usar la camiseta de su equipo y usar el número del jugador que más admiran. Bien. Ahora, cuando nuestra devoción y nuestra admiración es en relación a nuestro Dios, ¿sabes qué ocurrirá? Que nosotros entonces, en esa búsqueda de encontrar plenitud de vida, de lograr aquellas cosas que anhela nuestro corazón, comenzaremos a hacer las cosas tomándole en cuenta, porque sabemos que si hay alguien a quien podemos nosotros seguir el ejemplo, o si de alguien podemos seguir ejemplo, es de nuestro Dios. Y Dios tiene maneras muy interesantes de hacer las cosas. Por ejemplo, en relación a la fe. En relación a la fe, la Biblia dice que Él llama las cosas que no son como si fueran. Antes de que algo llegue a ocurrir, Él primero lo pinta en su mente. Dice el Salmo 139, dice así, que antes de que nosotros llegáramos a existir, ya existíamos en los pensamientos de Dios. Dios no improvisa, Dios planifica. Es algo interesante para nosotros, para aprender de Él. En la admiración que le tenemos, podemos aprender estas cosas de Él. Dice la Escritura también que nosotros fuimos creados a imagen de Dios.
Dios se formó una imagen de nosotros y así fue que nos creó, así fue que nos formó. Antes de que las cosas ocurrieran, tenía una imagen. Es interesante aprender esto de nuestro Dios, aprender esto de nuestro Señor, que antes de iniciar cualquier proyecto, cualquier iniciativa, cualquier cosa que querramos llevar adelante, nos formemos una imagen de cómo llegará eso a ser. ¿Por qué? Porque tales somos en el corazón, así llegamos nosotros a ser. Tal es el hombre, dice la Escritura, en su manera de pensar, así llegará entonces a ser. Y eso lo aprendemos del mejor, lo aprendemos de aquel que actúa con sabiduría, y ese es nuestro Padre Celestial. ¿Ves por qué es tan interesante que nosotros mostremos devoción por Dios? Quien siente desprecio por Dios no afecta a Dios, se afecta a sí mismo. Quien ignora la palabra de Dios no afecta a Dios. Su palabra es fiel, es eterna y Él lo es. Él se sustenta por sí solo. Él no necesita de nadie para existir. Él no necesita de la aprobación de nadie para vivir. No. Pero quien desprecia a Dios se afecta a sí mismo. Pero lo contrario es cierto. Y es que cuando nosotros decidimos tomar en cuenta a Dios, su bondad nos bendecirá, su fidelidad nos alcanzará, su amor nos tocará, su protección estará con nosotros, pero sobre todas las cosas, su sabiduría nos permitirá tomar buenas decisiones. Por eso en todo momento admirar a Dios. Admirar, que significa contemplar con respeto. Es como quien admira la obra de un artista. Contempla su obra y aún mirando la majestuosidad de ese momento, de esa obra y de esa creación, puede entonces llegar a valorar, a tener en alta estima a aquel que elaboró esa obra. Igual es con Dios. Por eso decía el salmista, cuando miro los cielos, obra de tus dedos, la luna, las estrellas, todo aquello que tú formaste, no tengo más que preguntarme quién soy yo para que aún tengas memoria de mí, para que me recuerdes. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Por eso, ¿a qué te animo? Que agregues a esa fe, a esa certeza y a esa convicción con la que vives la vida, agrega admiración por Dios, agrega gratitud ante el Señor. Cada día levantarte en lugar de estar preocupado, angustiado y afligido por alguna cosa o dudando si vas a poder o no lograr cierta cosa, al despertar, levanta tu mirada y dile: Señor, sé que estás conmigo y este día me lo has regalado y quiero tomar la decisión de admirar tu obra fuera de mí, admirar tu obra en mí y poder entonces disfrutar plenamente de esta vida maravillosa que tú me has regalado. No solamente es que las cosas en torno a ti cambiarán, es que algo dentro de ti también cambiará y la fe se hará palpable. Aquellas cosas que vayas haciendo las disfrutarás más, las disfrutaremos más. ¿Por qué? Porque lo hacemos con una actitud agradecida. Y eso comienza con mirar a Dios con admiración. También dice el apóstol Pedro, afecto fraternal. Agrégale a la fe afecto fraternal. ¿Por qué? Porque de nada vale que nosotros alcancemos una cosa, que de nada vale que nosotros logremos algunos proyectos, si no hay gente alrededor que pueda disfrutar con nosotros. Es verdad, se puede alcanzar el éxito en cierta área, pero una vida plena va más allá. La vida se trata de al lado de quién la disfruto. La vida se trata de quién me rodea mientras hago lo que estoy haciendo. ¿Te imaginas una celebración sin nadie en torno a nosotros? Muchas frases oímos por allí en las redes que dice: no necesitamos de nadie para alcanzar el éxito. Sí, pero una vida plena, según lo que dice el apóstol Pedro, solo es posible cuando agregamos a nuestra fe afecto por la gente.
Afecto fraternal, dice específicamente. La fe entonces se refleja en la forma en la que tratamos a nuestros hermanos, en la forma en la que tratamos a nuestra familia. Una vida que se disfruta, toma en cuenta la manera como se tratan a nuestros hermanos en la fe. Jesús decía esto, que es lo que llamamos la regla de oro. Cualquier cosa que quieras que otros hagan por ti, primero hazlo por ellos. En relación a la iglesia, Dios nos ha permitido, que es de lo que está hablando el apóstol Pedro, Dios nos ha permitido rodearnos de personas y ser parte de una familia, y nosotros simplemente estamos llamados a tratarles fraternalmente con afecto. Pensar lo mejor de las personas que nos rodean, no solamente los hermanos en la fe, aún la familia. Pensar lo mejor de ellos, desear lo mejor para ellos. Si alguien tiene alguna necesidad y puedo suplirla, no lo dejo ir, lo ayudo sencilla y llanamente, porque es la manera como puedo mostrar afecto hacia esa persona, o es una de las formas como puedo mostrar afecto hacia una persona. De hecho, la Biblia dice que si alguien dice que cree en Dios, cree en el Evangelio, pero luego entonces cuando ve a un hermano que está en necesidad pero no hace nada por él, es como si de verdad no creyera, ¿ve? Porque a la fe tengo que agregarle ese afecto fraternal. Pero es que los más beneficiados al hacer tal cosa es la persona que muestra el afecto, porque no se trata de lo que otro pueda recibir, sino de lo que yo voy a experimentar al mostrar afecto. Hay algo que leía que han descubierto los científicos y que ahora lo hablan, pero que la Biblia lo mencionaba aún desde antes. Ellos dicen que cuando se es una persona desprendida o una persona filantrópica, entonces se puede disfrutar más de una vida plena, se puede disfrutar más de lo que se hace. Y ellos sugieren algunos de ellos pues, sugieren algunas cosas, como por ejemplo, si está en la fila por pagar el estacionamiento del carro, páguele el estacionamiento al que viene detrás, lo conozca o no lo conozca, no importa, simplemente hágalo. O estás en la cola de un supermercado y ves que viene alguien con algunos productos y tienes cómo hacerlo, dice, me permite pagar su cuenta y simplemente pagarla, nada más, no esperar nada más. Y ellos dicen, han descubierto que eso hace que la vida pueda disfrutarse aún más. Bien, yo diría, si estás en la cola de la gasolina y hay 100 que quieren pasar delante de ti, déjalos pasar, ¿verdad? Y diles, te doy el puesto para que puedas pasar. Muchas veces no disfrutamos de esas cosas porque no las hacemos voluntariamente. Y a veces yo bromeo con esto, pero no es lo mismo si alguien quiere robarte y tú te paras y dices, quiero regalarte mi celular. No es lo mismo, porque la sensación es yo te estoy dando algo. En cambio, si tú me lo quitas por la fuerza, yo quedaré con la sensación de que algo he perdido en lugar de que algo he dado. Parece loco, pero lo que dice la Escritura es que cuando nosotros damos, recibimos. Cuando damos, recibimos. El trato que nosotros mostramos hacia otras personas se devolverá principalmente hacia nosotros. Antes aún de que algunos científicos dijeran que eso es relevante, que esto es importante, ya la Escritura misma nos los ha dicho desde que existe. Nos ha dicho, esto es importante. Pero aún el apóstol Pedro va más allá. No solamente es el afecto fraternal, el afecto por la gente cercana, esa gente que pueden ser nuestros hermanos en la fe, puede ser nuestra familia, sino que dice que agreguemos a nuestra fe un último elemento y es amor. Pero dice amor por todos. Amor por todos. Es que una de las cosas que, por ejemplo, destaca en la vida de nuestro querido Señor Jesucristo es el amor. Lo que destaca en nuestro Padre eterno es el amor. Dice Juan capítulo 3, versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo,
que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. De esta escritura y de otras tantas podemos describir eso, podemos deducir esto. Dios es amor. Y Dios ama a todos, a cada persona. Eso no significa que todas las personas amen a Dios, y eso nos enseña una gran verdad. Queremos disfrutar de la vida, entonces amemos a todos, amemos a cada persona, deseemos lo mejor para ellos, no devolvamos mal por mal, no hablemos mal contra alguna persona. Si alguien te quiere pedir que vayas con él una milla, decía Jesús, ve con él 2. Si alguien te golpea en una mejilla, ponle también la otra. Si alguien quiere robarte la capa o el saco, dale también la camisa para que no pase frío. Sí, es decir, en ese caso lo que está diciendo es, el amor es el que cubre cualquier tipo de faltas, aún en aquellos que ni siquiera nosotros conocemos. Es que es más, la Biblia dice que nosotros necesitamos aún amar a nuestros enemigos. Porque si amamos a todos, no a todos quizás les vamos a caer bien. Eso ocurría con nuestro Señor Jesús. Y Él decía, si esto hacen con el árbol verde, ¿qué es lo entonces o qué no harán entonces con el seco? Es decir, con el árbol que ya está seco. En este particular, si lo hacen con Él, ¿no lo harán con nosotros? Ahora, el punto es, así como Él tomó la decisión, la determinación de amar a otros, entonces podemos hacerlo nosotros. Pero escúchame esto, es que vuelvo a repetir, es que el principal beneficiado al amar no es la gente a la que amamos, somos nosotros mismos. Comenzamos a respirar otro aire, comenzamos a pensar de otra forma, una nueva vitalidad comienza a surgir dentro de nosotros, nuestro organismo comienza a entrar como en un estado de bienestar, aún nuestros sistemas comienzan entonces a beneficiarse por todo esto que está sucediendo solamente por disponernos a amar a otras personas. Cierro entonces este día diciéndoles, recordándoles, ciertamente todo comienza con la fe, porque si no creo, ¿cómo voy a iniciar algo? Todo comienza con la fe, porque si quiero ya sea cultivar una relación, ya sea iniciar un proyecto, ya sea crecer en la vida espiritual, todo comienza con esa posibilidad, creer que es factible, creer que eso es lograble, creer que eso es así. Pero si me quedo solo en la fe, puedo caer en la frustración. Sino que puedo comenzar entonces a agregar una serie de elementos como los que hoy hemos visto, de tal manera que no solamente alcancemos el objetivo, sino que disfrutemos de una vida a plenitud, una vida plena. Hoy, querida iglesia, quiero tomar un momento entonces para orar. Y quiero aún pedirte que mientras lo hago, le pidas al Señor a través de su Espíritu Santo que pueda mostrarte. Y que en este momento pienses, ¿será que hay algún elemento de estos en los que quiero centrarme estos días? Es más, te sugiero esto. Muchas veces las cosas no cambian todas al mismo tiempo. No es que, me hacen falta todos esos elementos en mi vida. Bueno, escoge uno al menos. Y di, en este voy a trabajar durante estos días que vienen. En este voy a centrarme, en esta próxima semana, en estos próximos 15 días, en este próximo mes. Y así al fortalecer un área, pasar a otra y fortalecer esa y luego a otra y hacerlo progresivamente. Porque si tratamos de hacer todas las cosas al mismo tiempo, es probable que nos frustremos y no avancemos. Muy bien, pero pregúntate, de esas 7 áreas que hoy te recuerdo de parte del apóstol Pedro, ¿cuál de esas áreas piensas que necesitas trabajar más profundamente? ¿Tendrá que ver con esto de agregar virtud? Es decir, pensar, esto que estoy esperando es verdad, es bueno, se muestra justicia en relación a esto. Esto que estoy tratando de llevar adelante muestra entonces entendimiento, lo estoy haciendo bien, en fin.
Y así en cada área. Pero sobre todas las cosas, pidámosle ayuda al Espíritu Santo. Oramos. Padre, gracias por tu presencia en nuestras vidas. Tú deseas, Señor, nuestro bien. Y has plantado esa fe, una fe grande, una fe que nos hace mirar hacia adelante con posibilidades, mirar hacia adelante con esperanza, mirar hacia adelante con confianza, mirar hacia adelante con fe, pero sabemos, oh Dios, que necesitamos también agregar otros elementos a nuestra vida. Y queremos contar y sabemos que contamos con tu ayuda para poder lograrlo. Padre, tú nos conoces bien y sabes en qué áreas necesitamos más profundamente trabajar. Danos la sabiduría para hacerlo. Danos la gracia aún para saber que si fallamos podemos volver a intentarlo las veces que sean necesarias. Y en especial, Señor, ayúdanos para tratar a la gente con el amor que tú nos has tratado a nosotros. Ayúdanos para disfrutar junto a otros de esa vida maravillosa que tú nos has regalado. En aquellas áreas, Padre, donde las cosas no son fáciles, sabemos que tu Espíritu Santo es el que nos guía. Y te damos gracias por eso. Señor, si este día alguna persona está afectada, si alguna persona está enferma, si alguna persona se siente débil, si alguna persona se siente defraudada, si alguna persona ha tenido una pérdida importante, si alguna persona atraviesa un valle de soledad, un valle difícil, hoy, Señor, también pido que tu Espíritu Santo pueda traer paz al corazón, convicción, seguridad de que tú estás obrando, de que tú estás allí. Y si tú estás con nosotros, entonces tiempos buenos vienen. Que esa sea la convicción en cada vida y en cada corazón. Oro, Señor, para que obres en los que están enfermos, que sean levantados de su enfermedad, sanados en el nombre del Señor. Señor, aquellos que necesitan provisión, oro, Padre eterno, para que también pueda en sobreabundancia venir sobre sus vidas aquello que necesitan. Oro por los matrimonios, oro por las familias, oro por los empresarios, por los trabajadores, en fin, por hombres, por mujeres, niños, adolescentes, por cada persona, Señor, que hoy necesita de ti, creyendo que tú obrarás en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quizás has estado con nosotros este día por primera vez o has estado antes, pero aún no has entregado tu vida al Señor o lo has hecho, te has apartado y hoy quieres reconciliar tu vida con el Señor. Si ese es tu caso, yo quiero animarte a hacer conmigo una oración. El Señor una vez más abre sus brazos para ti, para mostrarte cuánto te ama. Si hoy quieres acercarte a Él y quieres reconocer a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador, ¿qué te parece si haces una pequeña oración conmigo? Ahora sí, querido Dios, gracias. Gracias por tu favor. Gracias por la vida que me regalas. Dile gracias porque hasta este momento sé que me has ayudado. Dile perdona mis pecados, perdona mis faltas, perdona mis errores. Perdóname por las veces que me he apartado de ti y no te he tomado en cuenta. Pero quiero darte gracias, dile, por tu infinito amor. Dile, Jesús, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. En tu nombre oramos, Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, estamos felices de saberlo y hoy quiero simplemente invitarte a que nos envíes un correo electrónico, un mensaje de texto, llamarnos por teléfono. Queremos saber de ti, sobre todas las cosas, porque queremos aún caminar contigo, celebrar contigo esa decisión que has tomado y aún guiarte para algunos pasos que quizás quieras dar. Pero esta es tu casa, esta es tu familia, somos las buenas nuevas de Cabudare y siéntete
siéntete a gusto de poder ponerte en contacto con nosotros. Al resto de la iglesia, queridos, que Dios les bendiga enormemente. Si has dispuesto a traer diezmos y ofrendas este día, bendigo en el nombre del Señor tu vida. Dios bendice a aquel que da con alegría, y declaro que Dios pueda entonces abrir los graneros del cielo y traer más en abundancia provisión sobre tu vida, o en mayor abundancia provisión sobre tu vida. Padre, gracias porque de lo recibido de tu mano queremos darte. Bendigo en tu nombre a cada hombre, mujer, a cada hermano que dispone ofrendar y diezmar en este momento para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Querida iglesia, un abrazo, que Dios les bendiga y nos vamos a ver en la próxima oportunidad. Recuerden, podemos vivir nuestra vida a plenitud. Que Dios les bendiga. Hoy queremos adorar juntos a nuestro Señor. No hay nadie como tú, Señor.